Saludos, saludos, shalom y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Este es su hermano y amigo Remy Carrillo. Estamos súper contentos de poder estar conectados con ustedes una vez más aquí, dando una pequeña cápsula para todos los que nos están escuchando, en la cual hemos empezado una serie increíble en nuestra escuela profética Nahash, en la cual hemos tocado ciertos puntos en la cual tiene que ver con el mensaje profético del profeta que debe de entender para este tiempo, debe de estudiar, debe de aprender y la importancia de por qué debemos de aprender estos puntos para poder guiar al pueblo correctamente. Y una de las cosas que quiero tocar y lo quería hacer en público por las preguntas que me enviaron. Aunque vamos a tener la cápsula para las clases también proféticamente los estudiantes, no se preocupen, esto es solamente algo por encima, ustedes van a recibir la revelación más profunda, pero queremos compartir con todos los que nos están escuchando un poquito más de esto porque yo sé que es una pregunta que se habla mucho. Amén. Tenemos que entender primeramente, y quiero tocar esto bien rápido, ya no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero contestar en generar las preguntas de algunos estudiantes, como tenemos aquí, no voy a decir el nombre, amén, pero tenemos una pregunta en la cual una de las estudiantes está preguntando sobre la diferencia entre un judío y la diferencia entre una persona que es de Israel. Y quería poder tocar esto más que todo, no voy a entrar en lo demás, pero quería tocar un poco de esto porque vemos que dentro de las denominaciones, las iglesias, ciertos puntos teológicos, claro, se ha enseñado de que bueno, y no voy a entrar en esto profundo, pero se ha enseñado de lo que es, muchas personas conocen la teoría de reemplazo. Amén. Y la teoría de reemplazo lo que nos dice es que en un punto Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Amén. La cual esto es bien incorrecto, no es bíblico. Amén. Esto no está en ninguna parte de la escritura, no está en el Nuevo Testamento ni está en el Viejo Testamento. Amén. Y esto ya lo hemos leído un sinnúmero de veces. Lo que sí vemos, uno de los puntos que se habla, del verso que se usa para tratar de confirmar esta teoría, es sobre lo que es que somos injertados y sobre Agar, amén, el Israel de Agar y el Israel de Sara, y tratan de usar esto para reemplazarlo. Y yo quiero que ustedes entiendan algo bien importante, amén. Cuando leemos Romanos capítulo 11, primeramente tenemos que entender que dice la escritura que somos injertados a la raíz. Eso es lo primero. Lo segundo es que dice que la rama no nutre a la raíz, sino la raíz nutre a la rama. Amén. Esto es importante. Si hubiese un reemplazo, entre comillas, amén, si hubiese un reemplazo y la raíz de todo, de la iglesia, digamos, es Israel, amén, entonces imposible que si la iglesia es reemplazada que es injertada, amén, es imposible de que esa rama pueda sostener la fe, amén, sino la fe y la raíz de todo es lo que sustenta la rama. Esto es bien importante de que entendamos. Ahora, quiero bien rápido porque, again, esto es solamente más para las clases que tenemos en nuestro website, pero quiero tocar bien rápido la diferencia entre ambos. Y voy a llevarlo a una historia, voy a llevarlo a history, voy a llevarlo en un viaje bien rápido. No tengo el tiempo para poder profundizar en esto porque el tiempo avanza, amén, y está un poquito frío aquí en mi casa, como pueden ver, no sé si pueden ver los vientos un poquito moviéndose fuerte, ya que se está poniendo a la temporada del otoño y de winter, amén. Voy bien rápido. Ahora, bien rapidito para que puedan ver la diferencia, lo que es un judío y lo que es Israel. Cuando la gente normalmente ven a las personas seguir los mandatos del Señor o haciendo ciertas cosas, amén, en la escritura de los mandatos del Señor o ciertas culturas o tradiciones de la cultura judía, o guardan el Shabbat, el día de reposo que es sábado, amén, el séptimo día y un montón de cosas. Normalmente usted escucha la expresión quieren convertirse a judíos, amén, o no somos judíos. Y yo quiero que entendamos que hay una gran diferencia en ser un judío, amén, y ser alguien injertado en lo que es la raíz y la rama y somos Israel. Hay una gran diferencia. Y esto ayer lo estaba compartiendo y muchas personas aprendieron mucho de esto porque nunca lo habían escuchado de esta forma, amén, porque, again, por la teoría de reemplazo que se enseña, normalmente este punto nos enseña, pero esto es la realidad de la escritura. Cuando usted lee lo que muchos le llaman el Antiguo Testamento, lo conocido como el Tanakh, tenemos que entender algo bien importante, y yo voy rápido, no voy a entrar en todos estos puntos, pero entender que Dios le dio una promesa a Abraham, amén.
Abraham, primeramente, Abraham no era un judío, es verdad, como mucha gente, pero Abraham no era judío. Es verdad, Abraham no era un judío. Amén. Yo quiero que entiendan esto. Abraham no era un judío y eso es verdad, eso es correctamente. Amén. Pero entendamos que Abraham, amén, viniendo de una cultura ya pagana, viniendo de una cultura ya de idolatría, sí él no era judío, pero cuando Dios escoge a Abraham, él conoce el deseo de Abraham y escoge a Abraham y mire lo que sucede en Génesis capítulo 12, cuando lo llaman, todo el mundo sabe esto, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, amén, a la tierra que te mostraré. Y entonces comienza a hablar y le dice que todas las familias del mundo, escuchen esto, serán bendecidos, amén, serán bendecidos por él. Todas las familias del mundo serán bendecidos. Esto, y voy a pausar un minutito, esto es proféticamente en dos niveles. Amén. Cuando Dios le habla que toda la familia del mundo serán bendecidos a través de él, hay dos puntos proféticos en esa palabra, en la cual voy a tratar de llegar ahí rápido para no tomar mucho tiempo. Amén. Lo primero es que vemos que cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, seguimos en el próximo capítulo y vemos que sucede algo. Dice la escritura que él cruza el río. Amén. Cuando él cruza el río, amén, dice la escritura que él se convierte en un ivrit. Es la palabra ivrit en hebreo para la palabra hebreo. Amén. So, él se convierte en un hebreo cuando cruza el río. Esto es, hay una revelación bien grande cuando uno cruza el río, pero no voy a entrar en eso ahora. Amén. Pero cuando él cruza el río, él se convierte el primer hebreo. Amén. Y esto es bien importante porque desde ahí es donde comienza toda la línea. Amén. Después de ahí sabemos que tiene su hijo Isaac, tiene su hijo Jacob, etcétera, etcétera. Ahora, llegando al punto de Jacob, quiero llegar ahí. Cuando llega el punto de Jacob, sabemos que Jacob tiene 12 hijos. Amén. Cuando tiene 12 hijos, amén, las 12 tribus de Israel, voy rápido, etcétera. Llega a las 12 tribus de Israel y cuando entra a las 12 tribus de Israel, sabemos que llega un punto donde ya comienzan a ser un pueblo y Dios, por causa de lo que ellos querían, Dios le dio a ellos un rey. Amén. Cuando le da el rey, sabemos que Saúl, de la tribu de Benjamín, amén, fue un rey que, Dios lo escogió, pero desobedeció y Dios lo quitó y ahora coge a David de la tribu de Judá. Escuchen esto porque estoy diciendo las tribus para que puedan entender. Llega David de la tribu de Judá y Dios, está bien contento con él. Claro, tiene sus fallas, y voy rápido, tiene sus fallas y errores, pero tiene el corazón conforme a Dios. Pero algo sucede. Dios le dice a David, de la tribu de Judá, que la espada no se apartará de su casa. Amén. Y suceden un montón de cosas y entonces entra ahora el próximo rey, la cual es su hijo Salomón. Cuando entra su hijo Salomón, amén, Salomón, que estaba supuesto tener el mismo corazón que su padre, lamentablemente no lo tuvo, se llenó de tantas mujeres, amén, que comenzó a hacer ídolos y estatuas y otros dioses y altares para otros dioses para agradar a sus esposas, las cuales eran también de las naciones, y esto incomodó a Dios mucho, esto molestó a Dios mucho, lo ofendió tanto, que mire lo que sucede, y aquí es donde vamos a llegar. Cuando esto ofende a Dios, Dios por su promesa, primeramente, por su promesa a Abraham, Isaac y a Jacob y su promesa a David, amén, por ser un hombre conforme al corazón de Dios, él le promete que nunca de su semilla será quitado del trono. Siempre alguien en su semilla estará sentado en el trono. Pero por causa de la desobediencia y la idolatría de Salomón, su hijo, Dios divide el reino. Amén. Recuerden, son 12 tribus que hacen completamente el pueblo de la nación de Israel. So, ahora está el rey Salomón y Dios está bien molesto con Salomón y boom, divide el reino. Y aquí es donde vamos a ir. El reino se divide entre dos grupos. Si esto usted no lo ha escuchado, entre su escuela de teología, etcétera, yo quiero que usted lo aprenda ahora. Se divide en dos grupos. Amén. Está el grupo o el reino del sur y está el reino del norte. Ahora, aquí es donde la gente se confunde. Amén. Porque están dos reinos, la cual todavía funcionan como uno, pero son dos reinos. En el sur, amén, está todavía sentado Salomón y todos los que vienen de la línea de David. Ahí es donde están. Ahora, esto es importante de hablar del reino del sur, porque del reino del sur, ahí es donde están ciertas tribus, específicamente más. Tres de ellas se ve más primordial ahí. Primeramente se ve la tribu de Judá en el reino del sur. Amén. Claro que iba a estar la tribu de Judá en el reino del sur porque de ahí es donde salieron los reyes. Ahí es donde está la casa de David, el linaje de David, de Salomón, etcétera, etcétera. Porque está el trono ahí, claro que
la tribu de Judá va a estar ahí. La otra tribu que está en el sur es, claro, también los levitas, la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque en ese mismo aspecto está el templo, está donde se ministra en el templo, el altar, y los únicos que podían ministrar ahí era la tribu de Leví. Amén. Eso es obvio que también en el reino del sur iban a estar los levitas. El tercero grupo primordial que se ve también son los benjamitas. Amén. ¿Y por qué los benjamitas? Bueno, el primer rey fue Saúl. Amén, que era de Benjamín también, y muchas personas de Benjamín todavía tenían mucha molestia con David y muchas personas también de la tribu de Judá. Claro que ellos también iban a querer ser parte de ese punto, de ese reino. Amén, y aún lo vemos más adelante cuando Pablo está hablando y él se presenta delante del Sanhedrín. Dice algo bien interesante, él dice, yo soy judío de la casa de Benjamín. Vemos la diferencia. Ahora, cuando la iglesia escucha, y esto es el reino del sur, cuando la iglesia escucha la palabra judío, rápido la iglesia tiene claro, por lo que se ha enseñado, tiene el pensamiento que un judío tiene que ver con todo Israel. Y no es así. Amén. La palabra judío viene de la palabra en hebreo Yahudim, la cual es una persona de Judá, la cual es una persona de la casa de Judá. Eso quiere significar que es solamente una sola tribu. Amén. Cuando escuchamos la palabra judío, y aquí esto ustedes pueden ver ahora porque Pablo dijo, yo soy judío de la casa de Benjamín. ¿Por qué? Porque los judíos eran los primordiales, la casa de Judá, en otras palabras. Hermano, la tribu de Judá eran los primordiales en el reino del sur. Ahí todo el mundo comenzó a llamarse Yahudim, o lo conocían como Yahudim, judíos. Los que están ahora mismo en Israel son conocidos como Yahudim, amén. Pero ¿qué sucedió con las otras? Porque recuerden, Dios le dio una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Toda la familia del mundo serán bendecidas a través de él. Y Dios se lo dio no a una tribu. Dios no le dio una promesa a solamente Judá. Dios le dio una promesa a toda Israel, toda la casa de Israel, a las 12. Amén. Y esto es importante. Ahora entendemos que en el sur primordialmente están las tres tribus, Leví, Judá, Benjamín y claro, entre otros también, pero estas tres son la primordial del rey del sur. Y ahí está el rey Salomón hasta que él muere. En el reino del norte, Dios le da el reino del norte a otro rey que también es de Israel, llamado Jeroboam. Y él se encargó, amén, de las otras 9 que estaban en el norte, las otras 9 tribus de Israel. Y ellos están en el norte. Ahora tenemos 2 grupos. Cada vez que se iba a hacer sacrificio, etcétera, el norte, claro, tenía que subir hacia el sur porque ahí es donde estaba el templo y todo, y etcétera. Habían 2 reinos, aunque funcionaban igual, pero habían 2 reinos que estaban divididos en sí. 9 estaban en el reino del norte, 9 tribus, y entonces las otras 3 estaban en el reino del sur. Y esto es importante entender. Amén. Pero llega un punto que el rey Jeroboam, del rey del norte, y aquí es donde vamos, él también se comienza a paganizar. Él también entra en idolatría. Él también entra en pecado, tanto que Dios se molesta con ellos. Amén. Y este fue el castigo. Ahora el castigo no era una separación. Amén. Ahora el castigo es que el reino del norte iba a ser esparcida por todo el mundo. En otras palabras, no iban a tener su propia nación, no iban a tener su propio lugar, no iban a tener su propio tiempo de adorar. ¿Por qué? Porque iban a estar esparcidos como gente sin Dios, gente sin nación, gente sin identidad. Pero todavía Dios tenía una promesa sobre ellos. ¿Por qué? Porque el que me diga que Dios se olvidó de Israel está diciendo que Dios no cumple su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra es la misma ayer y por todos los siglos. Y la promesa que Dios le dio a ellos es perpetuo. Amén. Vamos a pausar un minutito. Es como decir, yo como hijo de Dios, yo tengo promesas de Dios. Muchos de ustedes tienen promesas de Dios. Amén. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay castigo y hay consecuencias. Y a veces nosotros atrasamos la voluntad de Dios en nuestras vidas por nuestra desobediencia. Lo mismo sucedió con Israel o el reino del norte por su desobediencia. Dios lo esparció, pero Dios no rompió su promesa. Amén. ¿Por qué? Porque después vemos más adelante los profetas hablando y diciendo Dios lo va a traer para atrás, Dios lo va a traer para atrás de todos los confines del mundo. Ahora, donde quiero llegar en esto es para confirmar, y aquí es donde pueden ver la diferencia. La diferencia, reino del sur, judíos, y la diferencia
diferencia del reino del norte, los profetas le llamaban la casa de Israel. Para los que están estudiando el Antiguo Testamento, el Tanakh, entiendan, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y escuchen el término la casa de Judá, amén, está hablando del reino del sur. Los judíos, amén, los de la tribu de Judá, los que están los de Levita, Benjamín, todo lo que tiene que ver con los judíos que están todavía en el sur, que están todavía en Israel, está hablando de solamente un grupo pequeño. Pero Dios no le dio solamente una promesa a Judá, a los judíos. Dios le dio una promesa a Israel, que ahí está también los judíos. Amén, las 12 casas. Cuando vemos el término en el Antiguo Testamento, la casa de Judá, yo quiero que ustedes piensen, ok, estos son los judíos, el reino del sur. Amén. Pero cuando ustedes vean el término en el Antiguo Testamento, la casa de Israel o la casa de José o la casa de Manasés o la casa de Efraín, es lo mismo, es el reino del norte. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunde, pero ¿cuántas casas es? Tengo una de las preguntas aquí. ¿Cuántas casas es que son? Entiendan, está la casa de Judá, los judíos, reino del sur, y está la casa de Israel, la cual son las demás. Amén. Pero también los profetas le llamaron la casa de José. ¿Por qué? Porque José es una representación de lo que sucedió. José entre sus hermanos, ¿qué pasó? Fue vendido a Egipto, la cual es la palabra en hebreo Mishraim, que significa mundo. Amén. Y llegó un punto que ellos una vez se unieron. Los profetas usan ese ejemplo, la casa de José. Uno que se fue, amén, o la casa de Efraín, o la casa de Manasés, la cual son hijos también de José, la misma representación, o más conocido como la casa de Israel, los que se esparcieron. Cuando ustedes vean los profetas, ellos dicen, y esto lo vemos mucho en Ezequiel, especialmente Ezequiel 37, uniré la casa de Judá y la casa de Israel. Usted dice, pero yo pensaba que era lo mismo, y comienza a rascarse la cabeza, pero yo no entiendo cuál es la diferencia. Ahora usted entiende la diferencia. La casa de Judá, el sur, los que quedaron, la casa de Israel, los que fueron esparcidos. Ahora, aquí es lo que es tremendo, porque Dios dice que lo va a unir una vez más. Dios dice que lo va a unir más. Recuerden lo que acabamos de decir, ya voy terminando, en lo que decía en Génesis capítulo 12, toda la familia del mundo serán que bendecidos a través de ti. Tiene dos partes proféticas o este verso. Amén. Ahora vemos que cuando se esparce Israel, Dios comienza a enviar a los profetas a decirle, advertirle, ustedes pecaron contra mí, ustedes adulteraron contra mí, etcétera, etcétera, pero yo lo voy a perdonar, lo voy a traer otra vez, lo voy a hacer limpio, van a ser mi pueblo, van a ser uno. La misma promesa que le dio a Abraham, Isaac y a Jacob, se va a cumplir porque lo voy a traer otra vez de los confines de la tierra. Eso quiere significar que Israel nunca murió. Ni Israel nunca fue, amén, nunca fue reemplazado. Porque los profetas dijeron, lo voy a traer otra vez. Voy a cumplir mi promesa, mi palabra. Lo voy a traer una vez más y van a ser uno en mis manos. Es imposible de que Dios reemplace a un pueblo que le acaba de decir, lo voy a hacer uno otra vez, le voy a dar el reino, van a ser bendecidos, van a caminar en santidad y lo reemplace con otro pueblo. Imposible. Amén. Vemos que los profetas están diciendo, lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer. Ahora, lo interesante de esto. Lo que estudian en la escuela, lo que han estudiado, yo soy un fanático de history, no sé cómo se dice eso en español, pero history, amen. Yo soy fanático de history. Y esto es bien importante porque cuando yo estaba en la escuela, yo siempre me rascaba la cabeza y yo decía, pero si los judíos están en Israel, entonces, ¿por qué había judíos en Alemania en los tiempos de Hitler? Yo no entiendo. Entonces me ponía a pensar y escuchaba la historia. Me fui mi primera vez a la República Dominicana. Me recuerdo a un viaje misionero y me llevaron a un lugar donde estaba la primera sinagoga en la República Dominicana. Algo inmenso y bello. Y yo comienzo a hacer la pregunta y comienzo a leer la historia y dicen, estos fueron los primeros judíos que vinieron en barcos que fueron refugiados en la República Dominicana. Y aquí fue donde estaban, se criaron, se levantaron, etc. Y yo dije, wow. Wait a minute, habían judíos también, habían israelitas aquí en la República Dominicana. ¿Qué hacían aquí? Y comencé a ver más las historias, diferentes lugares donde yo iba, Guatemala, también un lugar donde se abrió Cuba. Que Cuba tiene una historia increíble, los moranos judíos que salieron de España, que estaban en España, amén, y fueron a Cuba, Puerto Rico, un montón de lugares, amén, que en la historia se ve que Israel estaba. Ahora, dije que
la profecía de Génesis capítulo 12 tiene dos partes proféticas, porque lo primero es que él dice, toda la familia del mundo serán bendecidos a través de ti. La primera parte de esa profecía cumplida es cuando se esparció todo Israel. Israel no se murió. Y las otras 9 tribus no se desaparecieron, ellos siguieron multiplicándose. Se multiplicaron en China, se multiplicaron en Alemania, se multiplicaron en la República Dominicana, se multiplicaron en Cuba, se multiplicaron en Europa, se multiplicaron en todos los confines de la tierra. La ADN de Abraham está escondida en millones de gente. Es la primera parte donde la profecía, amén, de Abraham se comienza a ver. Toda la familia del mundo serán bendecidos. Es por eso que yo soy un prieto bello judío. En broma. Amén. Muchos de ustedes también tienen la sangre y la ADN de Abraham. Amén. Busquen su background y ustedes van a ver muchos de los apellidos latinos. Amén. Vienen de la línea judía y muchos más. Amén. Y podemos seguir por ahí. Pero vemos que esa primera parte de la profecía está por todo el mundo. Amén. Cumpliéndose. ¿Por qué? Porque cuando se esparcieron fue un plan de Dios. Amén. Él sabía que esto iba a pasar. Se esparcieron para que así la ADN de Abraham estuviera en todo el mundo. Ahora yo quiero pausar proféticamente en decir esto. Es importante entender esto antes de yo hablar la segunda parte de esa profecía para cerrar. Es importante entender que nosotros también somos parte de esa ADN de Abraham, aunque sea a través de su familia, como yo, a través de lo que vamos a hablar en un minutito, que no quiero adelantarme, pero entendamos esto. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad, amén, yo decía esto ayer, Satanás no le tiene miedo a gente que hablen en lengua. Satanás no le tiene miedo a gente que brinquen y tiren servicio. Satanás no le tiene miedo a las personas que prediquen. Satanás no le importa nada de eso. Amén. Porque aún vemos la escritura en el libro de Santiago, dice que aún los demonios tiemblan y demonios creen. Él no le tiene miedo a nada de eso. La diferencia, y no vamos a entrar en eso porque me salgo del tema, hay una diferencia grande, amén. Satanás no le tiene miedo a eso. Cuando él tentó a Yeshua en el desierto, miren esto, Yeshua no brincó, no gritó, no dijo, te reprendo, nada de eso. Yeshua dijo 3 cosas. Escrito está y escrito está. En otras palabras, amén, la escritura, lo que estaba escrito, era lo que él necesitaba saber y entender para que entonces Hasatán lo dejara quieto. Amén. Tenemos que entender qué dice la escritura de nosotros como pueblo de Dios y como nación. Amén. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad en lo que dice Génesis capítulo 12, podemos pararnos enfrente de cualquier persona, podemos pararnos enfrente de Hasatán y decir, tú no puedes tocar mi familia porque yo soy semilla de Abraham y de Isaac y de Jacob y de Rebeca, de Sara, de Lea, de Raquel. Y lo que a ellos se le dieron también me pertenece a mí. Yo decía ayer, mire, las maldiciones generacionales, para los que a veces no creen que existen, si vamos a Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver que las maldiciones generacionales sí existen. ¿Por qué? Porque la escritura claramente dice que aún los pecados de ellos pasarán hasta los cuartos padres, pasarán de generación en generación. Hay manifestaciones y hay ¿cómo se dice? Maldiciones generacionales, como hay bendiciones generacionales. Amén. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que te trae la bendición generacional? Es la obediencia y entendiendo quién tú eres. Imagínate cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes pararte delante del Padre y no hacer como muchos hacen y no quiero que nadie se ofenda, que entramos delante de Dios y decimos, Señor, yo no valo la pena, perdóname, yo soy un gusano, y comenzamos a cantar las canciones melancólicas. Sería como un pájaro herido que se cae en el suelo y bla, 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 y comenzamos a llorar y pensamos que eso mueve a Dios, y eso no mueve a Dios. Amén. Y comenzamos a hablar todo melancólico y comenzamos a tirar nuestra autoestima por el piso. Pero cuando entendemos lo que está escrito en la escritura de nuestra identidad, podemos pararnos delante del Padre y decir, Padre, yo vengo delante de ti con manos santas y entendiendo que yo soy Abraham, Isaac y soy semilla de Abraham, Isaac y Jacob, y las promesas de ellos también me pertenecen a mí y le pertenecen a mis hijos, porque tú lo dices en tu escritura. No te olvides de tu promesa hacia tu pueblo.
No sé si alguien me está siguiendo. Amén. Y a veces, como no entendemos nuestra identidad, no pensamos que somos merecedor también de esas bendiciones. Y yo escucho un sinnúmero de veces la gente cuando dice, Israel es tan bendecido, oh my God, esos son el pueblo de Dios. Y yo le digo, a veces quiero jalarme los dreads o la barba y decir, si ustedes entendieran su identidad, ustedes no estuvieran hablando de esa forma, porque ustedes entendieran que ustedes también son parte de eso, porque se esparció la semilla de Abraham por todo el mundo y ustedes son parte de esto también. Ustedes pueden pararse delante de Dios y decir, Padre, yo soy parte de esa promesa y yo sé lo que me pertenece. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Ahora, la segunda parte de esta profecía en Génesis capítulo 12 está a través de el que nosotros conocemos como Yeshua, amén, Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, amén. Y esa es la segunda parte donde se cumple la profecía, que posiblemente no está en tu ADN, amén, por tu familia, parte de Israel, pero porque has aceptado a Yeshua como el Mesías, tú has aceptado a un rey, a un rey judío, amén, el rey sobre toda la tierra. Él es un judío. Alguien me decía, pero eso es hablando espiritualmente. No, el mismo que subió es el mismo que va a venir. El mismo judío que subió es el mismo judío que va a venir, amén. Ese es el mismo y él es de la tribu de Judá. Eso quiere significar que si usted aceptó a Yeshua, usted también es parte de Israel. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora vemos la segunda parte de la profecía de Génesis 12 cumpliéndose. Primeramente, físicamente por todo lo que se esparció. Y segundo, a través de Yeshua, cuando nosotros lo confesamos y lo aceptamos como nuestro Mesías. Amén. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el reino del sur están los judíos, amén, la cual es 3 tribus, amén, los cuales están ahora mismo en Israel. Y está la otra casa, las otras tribus, las otras 9 que son la casa de Israel, que ahí es donde usted está, ahí es donde está su familia, ahí es donde está su casa, ahí es donde están sus hijos, ahí es donde está su linaje, amén. Cuando nosotros decimos que Dios reemplazó a Israel, amén, con otro pueblo, es imposible porque Dios lo que está haciendo es trayendo la unidad una vez más, amén. Y mire, y cierro con esto para que ustedes vean qué importante es entender esto. Hechos capítulo 3, verso 21, no se asusten con lo que voy a leer. Mire, dice, a quien de cierto es necesario que los cielos, amén, retengan hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que había hablado Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. En otras palabras, primeramente, escuchen esto y no se alarmen, los cielos tienen que aguantar a Yeshua, tienen que aguantar a Jesús hasta que todas las cosas sean restauradas. Y lo primero que tiene que ser restaurada es la identidad del pueblo. Eso es uno de los puntos. Amén. Jesús no va a venir por un pueblo que no sabe de verdad quién es. Sí entendemos que somos hijos de Dios. Sí entendemos, amén, que somos pueblo de Él, pero no entendemos de verdad nuestro nombre como identidad. ¿Me están siguiendo? Mire lo que él dice, que los cielos tienen que retener a Yeshua hasta que todo se cumpla, sea la restauración, amén, como habló Dios por sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos que estaban hablando los profetas en el tiempo antiguo, ellos estaban hablando de regresar, estaban hablando de arrepentimiento, estaban hablando de que Dios iba a reunir otra vez las tribus, que Dios iba a traer a su pueblo otra vez de los confines de la tierra. Y lo vemos aquí confirmado, amén, que ese era el mensaje. Oh my God. Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo. Amén. Y si seguimos, mire lo que va a decir. Y mire, voy a ir al verso 25. Mire, en el mismo paso dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Qué increíble es esto, que el mensaje de la identidad es necesario. Amén. Tenemos un pueblo que dice que sabe quiénes son, pero por sus hechos, sus frutos y por lo demás que está zarandeado, de verdad no entiende, porque cuando entendemos quiénes somos, el enemigo no puede jugar con nosotros. Y yo tomo un reto, yo mismo me reto, y yo reto al pueblo, yo reto a los pastores, yo reto a la iglesia, a todo el mundo que comience a caminar en su identidad. Ustedes sí, no son judíos, pero son parte de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque son parte del norte, de la tribu del norte que se esparció, pero llegará un momento que ya no seremos 2 casas, sino seremos una. Amén. Y ese es el camino que tenemos que caminar. Y cuando caminemos así, vamos a ver
ver un avivamiento como nunca lo hemos visto. Y esa, familia, es la diferencia de un judío, amén, y alguien que es de Israel. Un judío es solamente compuesto de 3 tribus, amén, y Israel es compuesto de los demás. La casa de Israel es compuesto de los demás, pero Dios le dio una palabra no a los judíos y no a solamente una tribu de Israel, sino se lo dio a toda la casa de Israel, y ustedes son incluidos. Y esa es la diferencia de un judío y un israelita. Amén. Son familia, shalom y bendición a todos ustedes. Espero que esto ha sido de gran bendición. Comparte este video que puede ser de gran bendición a otros y nos estaremos viendo el viernes. Shalom.